Martín, ¿cómo estás? Te saludo. Federico, ¿cómo estás? El gusto de saludarte. Está habiendo llamadas por parte del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Hay intensa actividad por parte del gobernante, quien está saludando a quienes han ganado algunas gobernaciones demócratas o han llegado a la Cámara de Representantes, ¿no? Porque recordemos que también esta es una elección legislativa muy importante y en ese sentido podemos confirmar que a este momento tenemos 115 representantes del Partido Republicano y 81 representantes del Partido Demócrata, y en el Senado tenemos 48 representantes del Partido Republicano y 38 senadores demócratas. Así que avanza también el tema legislativo, ¿no?, en esta elección que se está llevando a cabo en los Estados Unidos. Es muy importante tu dato, Martín, y lo seguimos minuto a minuto con vos, y apenas tengas alguna novedad, prioridad absoluta. Vero Recia, Seba Dumont, ¿qué pasó en Pensilvania, Vero? Bueno, vienen cabeza a cabeza, te digo que hasta hace dos segundos era de Kamala Harris, después fue a Donald Trump y después volvió a Kamala Harris, para que te des una idea cómo se están contabilizando los votos, y uno puede ver cómo cambia la numeración permanentemente. Así que ahora está ahí, Fede, están ahí 49, 50. Y el otro tema, que es también de último momento, es que en Nueva York ya se determinó también a través del referéndum que protegen el derecho al aborto, a diferencia de lo que pasó en Florida, ¿no?, que decían que lo contrario, que no iban a digamos, habilitarlo. Esto es lo último Ayer como para refrescar. Es de último minuto, claro, esto se va actualizando minuto a minuto en vivo, en definitiva, porque es voto a voto. Ayer estuvimos en Nueva York, recién hablabas de Nueva York, Verónica, y efectivamente estaban preparando un gran operativo de seguridad en la Torre Trump, ahí a metros del Central Park de la ciudad de Nueva York, porque bueno, temían algún tipo de manifestación, como también se teme aquí en Washington, en la zona del Capitolio y la Casa Blanca, pero bueno, al momento por ahora todo marcha tranquilo. Sebastián, seguramente vos, Sebas, tenés datos de Pensilvania, algo más para agregar. ¿Qué está pasando? Bueno, esto que decía Verónica es tan así que ahora está arriba Trump de vuelta, 49,82%, 49,27% Harris, es decir que hasta aquí Federico con el 44,5% de las mesas de los votos escrutados. Las encuestas están, al menos, o tienen razón, en principio, lo que adelantaron las encuestas de que esta elección iba a ser voto a voto. El otro dato me parece muy importante y tiene que ver con un estado pendular que en principio el Partido Demócrata creía que podía ganar, es Wisconsin, que entrega 10 representantes en el colegio electoral, que en el conteo comenzó ganándolo con cierta comodidad Kamala Harris, y en este momento Donald Trump le saca casi un punto de diferencia a Kamala Harris en Wisconsin con el casi 40% de los votos escrutados. Es una información a esta hora muy importante. Falta mucho, es muy parejo, lo estamos viendo por ejemplo en Pensilvania, que va cambiando minuto a minuto, pero reiteramos, de los pendulares, Wisconsin era uno de los estados que el Partido Demócrata creía tener casi asegurado, al igual que Michigan, donde efectivamente sí, allí Kamala Harris le saca una ventaja a esta hora a Donald Trump. Enseguida queremos saludar y agradecer a Andrés Clipan, a Ornella Cauterucho, ya se suman a la transmisión Héctor Rossi y Lidia Cabrera. Pero Seba, hablando de Pensilvania, volviendo un momento a Pensilvania, este dato a vos te va a interesar porque tu panorama económico es un clásico ya en la pantalla del canal. La inflación de los alimentos en Pensilvania en estos últimos años subió mucho más que en el resto del país. Bueno, eso claramente es uno de los ítems con los que ha hecho campaña Trump. Recuerden ustedes que en muchas de sus publicaciones decían, conmigo este alimento, el otro alimento valía tanto, con Biden aumentó tanto o terminó valiendo mucho más de lo que sucedía cuando Donald Trump era presidente de los Estados Unidos. Y ya que estamos hablando de los mercados, es muy interesante porque yo te adelantaba recién que los futuros del Dow Jones están operando casi un punto arriba, casi un 1% arriba. Y el Bitcoin está volviendo a los $73.000. Es decir, ahí hay operaciones que también están leyendo
lo que está pasando esta noche en los Estados Unidos, teniendo en cuenta, cuando digo del Bitcoin... $73.000 Bitcoin, dijiste. Sí, en este momento 73.000. te doy el dato exacto de lo que está en este momento cotizando es casi el Bitcoin. un récord, ¿no? No, me quedé corto, me quedé corto. $74.700 ahora el Bitcoin. Es récord. Y es un número, sí, que este año había alcanzado los 73.000, este año, pero no había llegado a 74.000. Exacto. Ahora $74.595 el Bitcoin. ¿Qué es lo que está pasando allí? Bueno, se pueden hacer varias lecturas. Quien ha levantado la bandera del impulso a las criptomonedas en la campaña fue Donald Trump. Sí. Nada, es un dato. Los mercados también juegan su elección. Un dato y un mensaje. Claro, por supuesto, sin lugar a dudas. Enseguida saludamos a Lidia Cabrera, como dije, y Héctor Rossi también, que se suman a esta transmisión especial, más que exclusiva de Canal 26. Por ahora todo sigue, entonces, ¿cuáles son los datos? 117 para Kamala Harris, Sebastián. Sí, 205 para Donald Trump. Y como esto es ya no minuto a minuto, Federico, esto es segundo a segundo. Sí. Esto es segundo a segundo. 50,2 en Pensilvania Trump, 48,8 Kamala Harris. Es decir, ahora pasa al frente una vez más Trump, por supuesto que no con una diferencia holgada, pero es ¿Podés repetir esos últimos datos, por favor? Pensilvania, 47,2% de los votos escrutados. Donald Trump en este momento 50,26%. Kamala Harris 48,84%. Es la primera vez desde que se empezaron a contar los votos en Pensilvania que no solo Donald Trump pasa al frente, sino que se despega un poquitito de Kamala Harris. No nos olvidemos que cuando empezó el conteo, Kamala Harris estaba 30 puntos arriba de Donald Trump. 30 puntos. Ahora está Donald Trump casi un punto arriba. Sí. Un estado de Pensilvania que, como ya sabemos, aporta 19 electores, pero además tiene el poblado más extenso, la población, el territorio más extenso y la mayor población de estos 7 estados pendulares de los que estábamos hablando, ¿no? Y de los que venimos hablando hace tanto tiempo que podrían llegar a definir esa elección. Exactamente, por eso también se explica la cantidad de representantes en el colegio electoral, que son exactamente la misma cantidad de representantes en el Congreso de los Estados Unidos. La población y la extensión geográfica y también poblacional es la que después termina diciendo, bueno, qué estado tiene y cuántos representantes, no solo en el colegio electoral, sino también en el Congreso de los Estados Unidos, que como bien decía recién Martín, allí también hay una discusión muy importante, porque ganando Trump o ganando Kamala Harris, la próxima composición del Congreso de los Estados Unidos también será muy importante para permitir o para frenar reformas profundas. Claro. Hablando de la población de Pensilvania, desde 2010, este fue uno de los estados que también modificó de algún modo su dato de población, su dato poblacional, porque muchísimos puertorriqueños y dominicanos llegaron a este estado al que estamos mencionando y que, bueno, se está disputando voto a voto tanto Donald Trump como Kamala Harris la presidencia. Martín Campos Huitzel, es muy interesante lo que habías comentado, lo que está pasando con la composición de las cámaras. Si tenés actualización, sería muy interesante escucharte ahora mismo y si no, por favor, reiterar los datos que habías compartido hace instantes, por favor. Por supuesto, los últimos datos al momento en el Senado, la mayoría es de 51 y 48 senadores ya tiene el Partido Republicano. 38 senadores tiene el Partido Demócrata. Recordamos, la mayoría es de 51. En la Casa, en the House of Representatives, en la Cámara Baja, los republicanos tienen 121 escaños y los demócratas tienen 82 escaños. La mayoría está situada en 218, así que así sigue el panorama de la elección legislativa que se está llevando a cabo también en el día de hoy. Ornella Cauteruccio, quiero agradecerte, saludarte, si tenés algún dato más para agregar antes del final de esta transmisión y como siempre a quienes se van sumando, agradecer por su presencia, por estar del otro lado, agradecer por tantos mensajes, sé que están llegando gente que está opinando, que está dejando su consulta, su pregunta, su comentario, algunos directamente desde Estados Unidos, así que en minutos también vamos a estar compartiendo esa información e invitarlos a todos a seguir, porque nosotros estamos durante toda la madrugada
y nos quedamos hasta el último minuto, hasta que se sepa quién va a ser el próximo presidente o la próxima presidenta de los Estados Unidos y, por supuesto, mañana, si es que se conocen efectivamente los datos y ese dato particular del que les estoy hablando, bueno, vamos a conocer cuáles son las repercusiones en las calles, no solamente aquí en Washington, sino en otros puntos importantes. Ornella, te escucho como para cerrar, lo que quieras. Recordemos que ambos candidatos, Donald Trump, lo que mencionábamos antes, se encuentra en una de sus residencias en la Florida, en Mar-a-Lago, allí, bueno, siguiendo minuto a minuto los resultados con un grupo de invitados, entre ellos Robert Kennedy, y también hablamos de Elon Musk, el magnate, y por otro lado Kamala Harris, la candidata demócrata a la vicepresidenta, está en la Universidad de Howard, ¿no? Allí ella es donde estudió, como ella la califica, su alma mater, en la ciudad de Washington. Esperan allí ambos candidatos los resultados con sus equipos de campaña. Y para cerrar, agradecer también a vos, Federico, repito las palabras, un placer haber formado parte de esta programación histórica, siguiendo el minuto a minuto de lo que está sucediendo allí en los Estados Unidos con este día clave, ¿no? Este 5 de noviembre, bueno, ya 6 de noviembre aquí en la Argentina, en estas elecciones presidenciales allí en los Estados Unidos. Gracias y obviamente, bueno, se quedan, ¿no?, en la pantalla de Canal 26. Muy amable. Ornella, volvemos a la Casa Blanca. Eduardo Abella, si estás conectado, si podemos tomar contacto con vos, nos vas a comentar cómo continúa. Enseguida, entonces, te estamos saludando. Mientras tanto, todo sigue 205, Sebastián Dumont a 117. Y bueno, ahora ya cada vez que hablemos o nos crucemos voy a tener que preguntarte cómo sigue Pensilvania. Bueno, los electores siguen iguales porque más allá de que avanza el conteo, más allá de que la elección es pareja y en algún punto se despega Trump de Kamala Harris en esos estados pendulares, todavía por supuesto no hay definición, por ende no se le suman ni electores ni a Trump ni a Kamala Harris. En este momento Pensilvania, Donald Trump saca un punto de distancia, un punto porcentual de distancia, 50,57, 48,51, ya más de un punto, en casi, a ver, en el 50% de los votos escrutados. Llegamos a la mitad de los votos escrutados y Donald Trump le saca más de un punto de distancia a Kamala Harris en Pensilvania. Va consolidando la diferencia en Wisconsin, donde hasta hace un rato estaba Donald Trump arriba, la elección vuelve a estar allí muy pareja, y alguien me apuntaba que más allá de no ser un estado pendular, había que mirar Minnesota porque parece que va cambiando también de color, y allí Donald Trump está haciendo una muy, pero muy buena elección, sacándole casi 10 puntos de diferencia a Kamala Harris. Verónica Recia, también tenés información para agregar, y Manuel Castro, y enseguida volvemos a la Casa Blanca con toda la información. Vero, te escucho. Sí, yo tengo 2 puntos de diferencia en Pensilvania, pero esto es segundo a segundo, 2 puntos a favor de Trump. 50-57 para Trump, 48-51 para Harris, con el 50.62% de las mesas escrutadas. Y la otra información, si se quiere, que podríamos decir es que en algunos portales, no en todos, Fede, porque no todos van a la misma velocidad, empiezan a pintar de rosadito los primeros países de lo que sería la parte oeste de la costa de los Estados Unidos, sin todavía dar información de cuál es la cantidad de mesas escrutadas. No sé por qué pintaron ¿De qué estados rosadito. estamos hablando? ¿De qué estados ya estamos mismo te hablando? digo de Oregon, pero no tengo el porcentaje de mesas escrutadas, pero lo pintaron de rosadito. Ajá. Así que bueno, es una tendencia, ¿no? Pero es costa oeste. Claro. Sí. Pero bueno, ojo que esto cada puede vez ser más el cerca. 2% de las mesas punto... escrutadas y no significa mucho, ¿no? Sí. Claro. Manuel Castro, da la sensación de que estamos cada vez más cerca de una respuesta y de una definición, y por eso quiero preguntarte por qué la campaña de Kamala Harris, por qué considerás que en la noche de ayer anticipó que el resultado final podría tardar no horas, sino días en llegar. Bueno, porque generalmente ha pasado con la elección anterior, la que le dio la victoria a Joe Biden,
que no se supo en el momento, sino que se supo días después. 2 días después Biden fue proclamado como presidente. Por eso, pero además puede ser una tendencia, puede no ocurrir eso, no lo sabemos, porque como bien estaban diciendo los chicos, que esto va a ir por penales, 1 a 1 decía, por ahí es muerte súbita, no lo sabemos, hay un cambio muy interesante. Recién Verónica te estaba diciendo el color rosadito de Oregón. Oregón, arriba de California, costa oeste de los Estados Unidos, y la costa este son generalmente de tendencia demócrata, y el interior profundo de los Estados Unidos siempre es más conservador. Se puede notar un cambio interesante en lo que se está viendo. No es va a dejar muchas lecciones este tipo de elección. Sí. Bueno, seguimos estos datos. Mientras tanto, en Washington, Eduardo Abella, Casablanca, ¿cómo está la situación y qué dato también tenés de último momento? Edu, te escucho. Fede, sí, lo escuchaba atentamente a Manuel también. Atentos con esto, porque se viene dando la tendencia a favor de Trump en Pensilvania de un modo suave, lento, pero permanente en favor del republicano. A esta altura, 50.7% de los votos escrutados en Pensilvania, 50.7% lleva Trump, 51% escrutado, es decir, 51% se escrutó, 50.7% para Trump, que hace un rato estaba en 49.5%, es decir, va subiendo permanentemente Trump a medida que ingresan más votos, lo que me parece que empieza a ratificar, y esto lo comparto, no sé si está Seba por ahí, pero con Manuel, con Fede les digo, esto de que habían ingresado los votos de Filadelfia, Allegheny, Pittsburgh, y que faltaban los votos del interior profundo de Pensilvania, que empiezan a entrar y Trump empieza a sacar una diferencia fundamental, porque si Trump gana Pensilvania, ya les digo, es presidente, ya les digo. Manuel, ¿qué decís a todo esto? Sí, coincido con lo que está diciendo, porque además hay algo, no sé si sabrás que, bueno, los votos que vienen por correo, según en algunos estados, son los últimos que se van a contar según se ha informado, pero evidentemente, si en ciertos estados que históricamente le fueron difíciles a los republicanos son tomados ahora por los republicanos, la situación de Kamala Harris, la suerte de ella, estará echada. Eduardo. Y hay otro dato, Manuel, muy interesante, que es lo que pasa en Wisconsin, que recién lo marcaba Sebas. 49.4 para Trump sobre 46% escrutado. Si Trump se lleva a Wisconsin y Pensilvania, por eso es la cuenta, ¿no? Teniendo en cuenta Carolina del Norte, teniendo en cuenta Georgia, ya no pasa a tener tanta importancia Arizona y Nevada. Claro. Ni siquiera Michigan, donde hay un dato muy curioso en Michigan. Michigan va muy lento en el escrutinio. Kamala tiene el 50 clavado, es decir, no está nada definido ahí, pero recién se escrutó el 20% en Michigan. Claro, y además un resarcimiento para Trump por lo que le pasó en la otra elección en Georgia. Recién hablábamos también con Román, Edu, también con vos sobre la situación, ¿no? En Washington, y aquí estamos desde Washington y percibiendo al momento, si bien un gran despliegue policial y un gran operativo de seguridad, tranquilidad en las calles. ¿Cómo sigue todo allí en la Casa Blanca? Fede, te escucho atentamente. Igual, cada vez más tranquilo, reina el silencio. Hace un rato llegaron ¿No te llama la atención un lo que montón está de pasando, patrulleros Edu? juntos del servicio ¿No secreto te llama la atención a esta plaza, lo que ocurre? Que es la Plaza Lafayette, justamente enfrente a la Casa Blanca? Ingresaron por lo menos 50 policías. Sonaron las sirenas y barrieron con toda la gente. Se había puesto un poco espeso. Hay mucha marihuana en el aire de Washington, teniendo en cuenta que está permitido como en tantos estados de Estados Unidos. Y bueno, la gente estaba exultante, vamos a decir, ¿no? Digamos. Sí. Bueno, esto último que decís lo percibimos también en la ciudad de Nueva York, Edu. Ayer exactamente lo mismo se vivió. Indudablemente están haciendo muchos uso de ese derecho, de esa libertad. Habrá que ver también cómo impacta en el turismo, ¿no? Porque si nos trasladamos a Nueva York, sabiendo que llegan turistas de todo el mundo, en muchos lugares, en muchos puntos, no es muy agradable caminar.
que hay mucha gente que quizás no va a tolerar si esto incluso sigue incrementándose. No sé vos cómo lo ves, Eduardo. Totalmente. De hecho, mirá, ya en 2020, el año de la pandemia, en este mismo lugar estábamos, era peor que ahora, pero había una situación muy caótica en Estados Unidos por lo de Floyd, tanto hemos hablado, aquel asesinato, ¿se acuerdan los paraguas negros que salieron a la calle, las bicicletas? Es Washington fundamentalmente un lugar de una presencia afroamericana muy fuerte, muy grande, sobre todo en el nordeste de la ciudad capital, y cuando pasó lo de Floyd hubo como una rebelión que llega hasta estos días, que llega hasta acá y que además, por supuesto, se empieza a notar en cuanto a cómo actúa la seguridad, que empezó a perder, me parece, la tolerancia, y bueno, parte de la tal vez posible victoria de Trump tenga que ver con una búsqueda de orden en Estados Unidos que dicen muchos se ha perdido en todos los estados. Edu, quédate que saludo a Lidia Cabrera y enseguida retomamos con vos. Seguís en pantalla. Lidia, un placer saludarte. Bienvenida a esta transmisión especial de Canal 26. Bueno, como siempre, de 22:30 a 24 horas, de lunes a viernes, nos acompañás en 26 Resumen y estuviste anticipando, ¿no?, todo lo que fueron las distintas campañas electorales y haciendo foco también en las declaraciones de uno y del otro. ¿Qué has percibido en estas noticias que nos has contado durante tanto tiempo y durante tantas semanas, tanto de un lado y del otro? ¿Has notado que se ha vivido una campaña un tanto violenta en los Estados Unidos? Te saludo nuevamente. Buenas noches. ¿Cómo estás, Federico? Muy buenas noches. Felicitaciones a todo el equipo que viene trabajando desde muy temprano con toda la información. Y sobre todo lo que tiene que ver con la pantalla de Canal 26, los que venimos trasladando en cuanto a la información que vos relatás, tiene que ver mucho y me gustaría llevarlo también para Medio Oriente, esta especulación que hay dado los conflictos bélicos. También lo podemos unir a Rusia y Ucrania. Por supuesto que el foco está puesto en Estados Unidos, porque de esto también depende cómo va a continuar todo. Y esto me parece que tiene que ver también con un voto emocional por parte de todos los estadounidenses. No solamente que se preocupa a la gente por la inflación, que es un tema bastante relevante en lo que tiene que ver con cada uno de los individuos. Sabemos que el estadounidense se fija mucho en cuánto está la gasolina, si puede viajar, qué compras puede hacer. Eso en cuanto a cada uno de los individuos en particular. Pero hay una mirada que es mundial, no solamente puesta desde Estados Unidos para afuera, sino también desde afuera para los Estados Unidos. De hecho, nosotros desde Argentina también estamos pendientes en lo que tiene que ver con esta votación, que nos llama mucho la atención, que ustedes a lo largo de la tarde venían relatando, que por supuesto es lo que estamos viendo, una contienda bastante violenta. Bueno, fuimos relatando también lo que pasó en cuanto a lo que vivió Donald Trump en estas elecciones, en esta campaña. Y otra cosa que le llama la atención muchísimo a la gente desde nuestro país es la campaña hasta último minuto, ¿no? Convenciendo hasta el último votante, tratando de llevarlo para su contienda, llevándolo para un estado republicano o para los demócratas. Es para nosotros totalmente diferente esta votación y por eso llama mucho la atención también, ¿no? Y atrae el público. Totalmente, Lidia. Es tal cual. Eduardo Abella continúa en la Casa Blanca, en las inmediaciones. Edu, te traslado la pregunta también, ¿no? Quizás fue una campaña mucho más violenta. Román Iglesias está ahora. Román, te saludo. Quizás una campaña un tanto más violenta que las anteriores, ¿no? Vos estuviste en la elección anterior, estuviste en la noche de los paraguas. En algún momento incluso nos asustamos porque desapareciste del plano y se había generado un hecho bastante tenso y violento en las calles. Digo, ¿qué observás y comparás, ¿no?, lo que fue una campaña y una cobertura con esta otra respecto de las declaraciones de un lado y del otro de los distintos candidatos? Sí, Fede, ese recuerdo es todavía vívido porque fue sobre esta misma calle. En una noche completamente distinta que estaba marcada por hechos que surcaron la historia norteamericana, con el asesinato por parte de la policía de George Floyd casi 20 días antes de las elecciones, y eso de alguna u otra manera también influyó en lo que fue el resultado final y que eyectara en ese momento a Donald Trump
de la Casa Blanca. Esta campaña que bien vos marcás y que se ve habitualmente, se vio a lo largo de estos años también aquí en Canal 26, que se siguen todas las noticias internacionales y sobre todo, por supuesto, lo que pasa aquí, estuvo marcada justamente por un incremento en la dialéctica, directamente uno podía ver lo que tiene que ver justamente con el mensaje por parte de Trump, que quería recuperar el poder, y el esquivo Joe Biden, que no se hacía cargo ni tanto de su situación, ni tanto del gobierno, y todo el resquemor que generó, por supuesto, en sus partidarios y en el Capitolio. Un dato para tener en cuenta, en la televisión en estos días, donde no hay veda electoral, se pudo ver los spots de campaña hasta hoy, por ejemplo, hasta ahora a la tarde, fueron absolutamente agresivos, ni siquiera elípticos, directamente a tirarle un dardo a su rival.